¿Qué tal? El día de hoy estudiaremos la transferencia de calor con cambio de fase. Específicamente nos centraremos en el fenómeno de condensación. Anteriormente habíamos estudiado la transferencia de calor para sistemas unifásicos, es decir, donde nuestro fluido frío o caliente mantenía su fase, que podía ser vapor, gas, líquido. En este caso, para que el problema sea lo más sencillo posible de explicar, consideraremos que tendremos una placa vertical. Del lado izquierdo tengo un fluido frío que origina que la placa vertical siempre se mantenga a una temperatura uniforme y homogénea Ts. Y por otro lado tenemos el fluido caliente, el cual consideraremos que es un vapor saturado. Esto ocasionará que se genere un flujo de calor de derecha a izquierda. El flujo de calor es originado por la diferencia de temperaturas y esta energía será tomado por un proceso de cambio de fase del vapor. Dado que está saturado, parte del vapor se convertirá a líquido. Este líquido de hecho se formará sobre esta superficie. Si nuestra superficie es rugosa o contiene alguna partícula, puede esperarse que alrededor de estos puntos rugosos o estas partículas, el vapor va a empezar a condensar y se va a formar una pequeña gota que va a ir creciendo durante el proceso de transferencia de calor hasta formar una gota más grande, la cual se va a deslizar por efecto de la gravedad. Pero si nuestra superficie es libre de impurezas y lisa, es de esperar que se forme una capa líquida homogénea sobre toda la placa vertical. Si consideramos también que el flujo de vapor no es lo suficientemente alto y obviamente que el espesor de la película no es lo suficientemente grande, pues esta película descendente, por efecto de la gravedad, tenderá a descender sobre la superficie vertical. Y bajo las condiciones que les comento, esperar que el descenso de esta película lo haga bajo un régimen laminar. Fíjense que este problema tiene una cierta semejanza a un problema que se resolvió en transferencia de cantidad de movimiento. Me gustaría comentarlo primero y luego retomar el fenómeno de la transferencia de calor. Es este problema en específico. Acá arriba tengo un depósito y este depósito, por efecto de la gravedad, genera un flujo de líquido sobre esta superficie inclinada sólida y el fluido se empieza a mover sobre la superficie. Debido a la viscosidad del líquido se forma un perfil de velocidad, permitiendo que la velocidad máxima esté entre la interfase líquida y la atmosférica, mientras que se tiene una velocidad cero en la interfase líquida y sólida, ¿no? Por esta condición de no deslizamiento. En este caso muy específico, este líquido desciende y siempre se mantiene un espesor de la película descendente. Es homogéneo a lo largo de toda la película. La razón es que el flujo, al estar en estado estacionario, se mantiene a lo largo de la placa. Entonces no hay una adición de flujo de líquido durante el descenso de la misma. De hecho, la solución a este problema está dado por esta ecuación. En este caso muy específico, la dirección de flujo está en la dirección Z, mientras que la dirección X me indica la dirección en la cual varía el campo de velocidad. Retomo la figura, vean, dirección Z la dirección del flujo y dirección X la dirección del flujo de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Es decir, donde ocurre la variación de la velocidad. En este caso, el X igual a 0 está en la interfase líquida y en la interfase gaseosa. Y esta ecuación obtenida no es de gran validez, ¿sí? O no nos sirve de forma directa por la manera en que está planteado el esquema para analizar la transferencia de calor. Me devuelvo. Vean, es diferente. Y es la dirección en que ocurre el flujo de cantidad de movimiento, X la dirección de flujo.
es un poco diferente. Podríamos hacer un cambio de coordenadas. Si hacemos un cambio de coordenadas y obligamos a que x0 esté en la interfase sólido-líquido, pues la ecuación que me describiría el fenómeno anterior sería esta ecuación. Fíjense que habríamos que ajustar esta ecuación para el caso geométrico, ¿no? Dado que ya no es vz, es vx, y la posición donde ocurre el cambio de velocidad no es x raya, sino sería y. Y bueno, este campo de velocidad está en términos con un y0 sobre la superficie metálica. Bueno, aquí hemos comentado de que no es efectivamente el mismo problema. La razón es esta. Imaginemos que ya tenemos esta película descendente formada sobre la placa y ha alcanzado un régimen de estacionariedad. Entonces tengo aquí un vapor que al acercarse a la parte alta de la placa se condensa y genera un flujo líquido en forma de película descendente. Entonces, a la velocidad que desciende es la misma velocidad con la que el vapor se condensa en este punto. Pero esta película descendente, conforme desciende, ¿sí?, va a haber otro vapor un poco más abajo que se va a acercar y también va a transferir calor, y en el proceso de transferencia de calor va a condensar sobre la película. Entonces, el flujo líquido inicial que teníamos arriba va a crecer de tamaño, y esto va a obligar que conforme yo desciendo a lo largo de la película, voy a notar que el espesor de la película líquida empieza a crecer en tamaño. Obviamente que conforme empieza a crecer de tamaño, lo que voy a observar es que el calor transferido va a tener que atravesar una mayor película líquida o un espesor mayor de película líquida para llegar hasta la superficie metálica, muy diferente a lo que ocurre acá arriba. Entonces, si observan, y nosotros deseamos encontrar el coeficiente de transferencia de calor H, pues queda claro que el flujo de calor va a estar controlado por la formación de esta película. Y obviamente que todo debe de construirse alrededor de este fenómeno. Entonces, lo primero que voy a hacer es ajustar esta ecuación y comentarles algunos detalles que son importantes a considerar. Primero lo voy a poner en los términos que corresponden. Primero sería la velocidad en la coordenada x, que por cierto, si seguimos al Manrique, la variable u. Luego tendríamos que poner la velocidad máxima, que en este caso sería la densidad por la gravedad, el espesor de la película. Ojo, esta ecuación considera que el espesor de la película descendente es constante. Y luego la viscosidad dinámica, μ. Y tengo que poner ahora la parte funcional. Y bueno, aquí vean que viene el coseno de beta. Y este es el ángulo de la placa con respecto a una vertical. Ahí está. Ahora pondremos la dependencia en X. Y la dependencia en X será la posición en X medida de la superficie de la placa en forma perpendicular a ella, yendo hacia el vapor, dividido entre el espesor de la capa o la película líquida menos la mitad de lo mismo al cuadrado. ¿Ok? Lo copié para facilitar. Ahí está. Ese sería el equivalente. Bueno, aquí agrego que no es la variable x. Corrijo nada más. Les recuerdo que la variable en nuestro diagrama es la variable y. ¿Ok? Y esta ecuación es válida cuando medimos el perfil de velocidad de la superficie de la placa hacia la fase gaseosa.
Bueno, primero, aquí no hay necesidad de escribir el coseno de beta, dado que el ángulo con respecto a la vertical es 0. Vean, la placa está alineada a una línea vertical, vale 0, y sabemos que el coseno de 0 grados es 1. Aquí también me gustaría aclarar que aquí estamos hablando de la viscosidad de la fase líquida y es necesario indicarlo con su índice igual para la densidad. Entonces esto a mí me va a permitir establecer o distinguir claramente de la fase vapor. Ok, ya la hemos simplificado un poquito más. Aquí, igual que en los problemas de Arquímedes, tenemos una película líquida descendente que está rodeado de otro fluido, en este caso gaseoso, y ustedes saben que este líquido está desplazando a este gas. Entonces, este líquido al desplazar a este gas, el gas genera un empuje. Entonces, si nosotros quisiéramos ser estrictos, aquí no va la densidad del líquido, va la densidad aparente del sistema. Y sabemos que la densidad aparente es la diferencia de densidades, ¿sí?, del líquido y el vapor. Este sería un balance más apropiado para esta placa vertical. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos. Si yo en algún momento quisiera saber cuál es el flujo másico que hay para un espesor delta, porque ojo, el espesor va a ir cambiando conforme voy descendiendo, entonces yo lo que tendría que hacer es integrar el flux másico. Y bueno, eso lo haremos a través de una integral de área. En este caso sería esta. Fíjense que este integral de área he tomado el flux másico en la dirección X y bueno, hago la integral del área transversal sobre el cual avanza la película descendente. Vean que el flujo se mueve en la dirección X y aquí tengo que poner el diferencial de Sx, que en términos de las coordenadas respectivas es Y y Z. Vean que Y va de 0 hasta delta porque es el espesor y Z va de 0 hasta la anchura de la placa, que he decidido darle el nombre de W. Ahí está. Ahora vamos a sustituir lo que viene siendo el campo de velocidad. Aquí donde va U. Fíjense que en este punto nuestra integral interna no depende de Z, por lo tanto puedo sacar esa integral sin ningún problema, ¿sí? Dado que todo está integrando, vean, nada depende de Z. Y fíjense que interesantemente todo esto es constante. Y esto nos va a permitir obtener el flujo másico para cuando la película descendente tiene un espesor delta. Y bueno, vamos a proceder con la integración correspondiente. Aquí, por ejemplo, esta integral directamente es W. Esto lo voy a poner acá arriba. Aquí iría W. Ya me evito de esto. Y bueno, tengo que hacer la integral correspondiente y poner los límites correspondientes. Bueno, aquí sería necesario poner el cuadrado arriba y abajo, por la forma en que vamos a integrar. Y voy a quitar el cuadrado exterior, es decir, eliminaría este cuadrado. Y obviamente que esto carece de sentido. Y bueno, al realizar las integrales, me olvido de esto, sin olvidar el límite. No he integrado todavía la parte, el límite va de 0 a delta. Lo voy a copiar de arriba. Aquí está. Esto. Faltaría integrarlo. Si yo integro este término, me va a quedar al cuadrado sobre 2. Y este me va a quedar
al cubo sobre 3, que junto con este 2 se va a volver 6. Y voy a tener los límites de 0 a delta. Fíjense que el límite de 0 a delta no nos sirve de mucho, dado que al introducirlo, toda la expresión se hace 0. El único límite significativo es el límite superior. Entonces pondré el límite delta y quedaría de esta manera. Y ahora puedo simplificar. Y vean que aquí me va a quedar simplemente un delta igual arriba. Me va a quedar de esta manera. Fíjense que puedo sacar el delta, tanto el de aquí como el de acá, y ponerlo junto con el delta que tengo afuera y me va a quedar delta cubo. Y me va a quedar esta diferencia de fracciones, que en este caso equivale a 4 sextos, que esto es, sería 2 tercios, ¿sí? 4 sextos, 2 tercios sería. ¿Sí? 6, 2, 4, perdón, voy a hacer las fracciones mejor. Si aquí pongo 6, aquí tengo que poner 3, entonces me quedarían 2 sextos y 2 sextos equivale a 1 tercio. Ya quedó. Sí, sería solamente dividirlo entre 3. Bueno, esto que ven aquí es el flujo másico como función del espesor de la capa límite. Obviamente que si la capa límite cambia de tamaño, pues obviamente que este flujo másico va a cambiar de tamaño también. Y bueno, habíamos comentado que el crecimiento del flujo másico es debido a un fenómeno de condensación. Vamos a hacer un balance de energía considerando este fenómeno y vamos a ayudarnos con esta fórmula. Vamos a analizar el incremento del flujo másico en esta sección, es decir, entre x y x más delta x. Fíjense que entre este punto y este otro punto tengo una diferencia de flujo másico. Esta diferencia de flujo másico es debido a que el vapor, cuando se acerca a esta superficie, se condensa sobre ella y el proceso de condensación genera un flujo de calor que atraviesa la película líquida hasta llegar a la placa. En este caso voy a considerar que las velocidades, que son importantes, lo sé, voy a considerar que esta capa límite líquida, esta capa líquida es como si permaneciera estática. Hay que recordar que las velocidades con las que se mueve esta capa líquida son demasiado bajas. Entonces, para efectos prácticos, vamos a considerar que esta parte es estática. Y bueno, este balance de energía me va a poder ayudar a entender cómo crece el flujo másico en la dirección X. ¿Ok? ¿Cuánto es el flujo que se condensa en la posición X? Bueno, la respuesta la tiene esta diferencia. ¿Ok? Esta es el flujo másico en la posición X y le voy a restar el flujo másico en la posición X más delta X. Y justamente esta diferencia es el flujo másico de condensación. Vean, aquí tengo un flujo másico, aquí se incrementó y este incremento de flujo másico es debido al vapor que llegó a esta superficie y logró condensarse. ¿Ok? Me quedaría de esta forma. Fíjense que
Si este flujo másico lo multiplico por el calor de condensación, que le vamos a llamar H raya VAP, entonces aquí hablaríamos de un flujo de condensación en la posición X. Y bueno, para evitar creer que este flujo es el flujo de toda la placa, voy a ponerle este símbolo. Le voy a poner este delta. Ojo, no es el espesor, solamente estoy diciendo que es una pequeña cantidad de flujo de calor que es originado por el hecho de que el flujo másico, ¿sí? De vapor se condensa. Y aquí, bueno, aquí me gustaría ponerlo en el orden que corresponde, que es este, de mayor a menor, para evitar algún problema. Ok, ahí está. Fíjense lo que he hecho. Aquí tengo un flujo másico mucho mayor que acá, y este incremento de flujo másico es el vapor que viene aquí y se condensa. Obviamente que esta diferencia de flujo másico es el flujo de vapor condensado, que si le multiplico por el calor de vaporización, me da el valor de flujo de calor que estaría entrando a través de esta capa. Y fíjense que este calor pasaría, si consideramos que está en estado estacionario, a través de la capa líquida por un mecanismo de conducción de calor. Ok, me queda de esta manera. Aquí le puedo poner una etiqueta indicando que es el flujo es un flujo másico de condensación de vapor. Ahí está. Si lo multiplico por el calor latente, me da el flujo de calor que es transmitido a través de la película en ese punto. Ok, ¿de qué tamaño es este flujo de calor? Pues este flujo de calor va a atravesar lo que viene siendo la película descendente a través de un proceso de conducción. Y sabemos que para ello debemos de multiplicar la conductividad por la derivada parcial de la temperatura en la dirección Y. Pero bueno, aquí hay que tener cuidado. Recuerden que este es un flujo de calor y este es un flux de calor. Ahora ocupo el área. ¿Qué área tiene? El área es esta, miren. Es la proyección que hay aquí. Tiene una altura, vean, aquí es X más delta X. Tiene una altura delta X. Y bueno, tiene una profundidad W, que es el ancho de la placa. Entonces tengo que ponerle las dimensiones correspondientes. Aquí le tengo que poner delta X y el ancho de la placa. Este es el área de transferencia de calor. Si yo considero que la película está estática o prácticamente estática y considero estado estacionario en el flujo de calor, esto significa que este flujo de calor será constante. Ojo, será constante para cada punto dentro de la película, pero este flujo de calor será diferente a lo largo de la película misma. Es decir, el flujo de calor por condensación que entra aquí es diferente al que entra más abajo. Y de hecho está regulado por el espesor de la película líquida. Aquí me gustaría aclarar que esta capa límite son láminas que se mueven a diferente velocidad.
En teoría, estas láminas mueven energía con ellas, es decir, mueven entalpía. Aquí hay un fenómeno de convección, es decir, la energía es arrastrada por las diferentes láminas. Ese fenómeno de convección no lo estoy considerando para facilitar la solución. De hecho, lo que estoy haciendo es aplicar la metodología que usó Nussel hace 100 años. Podríamos ser más estrictos y considerar este fenómeno que les comento, ¿no? De que existe esa convección o arrastre de cada una de las láminas de líquido descendente que llevan energía entálpica. Si yo considero que eso no ocurre, entonces es como si tuviera el flujo de calor a través de una placa sólida y me daría esta expresión. Fíjense que en estado estacionario, si lo considero, estoy diciendo que estos flujos de calor son constantes para una posición X. Aquí les aclaro que es constante para una posición en el tiempo, ¿no? ¿Sí? No estoy diciendo que este valor es constante. Lo único que estoy diciendo es que para cualquier estado o en cualquier momento, este flujo de calor se mantiene constante. Si yo cambio de posición, obtendré otro flujo de calor totalmente diferente. Si esto es cierto, este al ser una constante, esto se puede integrar sin ningún problema. Lo puedo pasar hacia acá, esto hacia acá, y hacer la integración correspondiente. Les recuerdo que el flujo de calor en cada posición es constante y puede salir fuera de la integral. Entonces esto iría de 0 a delta, como los problemas que vimos de transferencia de calor en sólido. Es decir, solamente estamos considerando la transferencia de calor molecular, es decir, por efecto conductivo. Y aquí pasaría lo mismo. Les recuerdo que la temperatura cuando Y vale 0 es Ts, y cuando T vale delta es la temperatura del vapor. Ahí está. Hago la integral correspondiente. Aquí, ¿qué nos queda? Aquí simplemente nos queda delta menos 0, que se convierte en delta. Y aquí nos queda Tb menos Ts. Va de 0, ok. Nos queda Tb menos Ts. Ok, les recuerdo que este delta es parte de la definición de la variable. Y este delta es el espesor de la película descendente. Y para evitar cualquier confusión lo voy a pasar dividiendo. Entonces esto va a pasar hacia acá. Este es el flujo de calor que tendríamos, ¿no? Aquí me gustaría aclarar algunos aspectos. Primero, este flujo de calor va, es negativo si ustedes lo observan, por esta razón. Nosotros consideramos en la dirección Y la parte positiva. Quiere decir que el flujo de calor se mueve del vapor hacia la capa líquida. Y eso tiene mucho sentido. Pero si nosotros lo queremos empatar con este balance, vean que aquí este flujo yo lo considero positivo, porque aquí esta parte yo la he considerado positivo y esto es positivo. Entonces es cuestión de tener un poco de cuidado en la manera en que estaría estableciendo lo que viene siendo el balance, ¿no? Es decir, solamente pondría la parte positiva, que es la parte que me interesa. Entonces, juntando esta ecuación
con esta otra ecuación, pues nos va a dar este balance diferencial. Ojo, solamente voy a tomar la parte positiva de nuestro problema por la dirección de los sentidos de los signos. De esta manera es positivo el lado izquierdo y es positivo el lado derecho. Y fíjense que ahora puedo hacer lo siguiente. Puedo acomodarlo de esta forma. Este delta X que ven aquí, sin ningún problema lo puedo escribir aquí abajo. Y bueno, si observan este factor, toda esta fracción, le podemos aplicar el límite de cuando delta X tiende a 0. Entonces, si aplicamos este límite, esto que ven aquí se convierte en una derivada. Y tenemos una derivada del flujo másico con respecto en la dirección X. Es de esperar, ¿no?, que el flujo másico vaya cambiando de tamaño en la dirección X. ¿Cuánto cambia? Fíjense que la información me la da este término dividido entre esta otra cantidad. Lo puedo poner aquí para que lo vean. Así varía el flujo másico con respecto a la posición X. Bueno, hay que recordar que nosotros tenemos una ecuación para el flujo másico, que es esta. Y fíjense que el flujo másico, la única parte que tiene que varía es esta parte del espesor de la película líquida. Entonces debo de tener cuidado con ello nada más. Entonces lo sustituyo. No perder que esa parte depende de la variable X. Que sería de esta manera. Bueno, ¿qué es constante? Todo es constante excepto esta cantidad. ¿Ok? Quiere decir que todo esto sin ningún problema puede salir de la derivada. Algo interesante que yo puedo ver aquí es la anchura de la placa. Vean que nuestro problema no depende de la anchura de la placa. Será evidente. Ese es el mismo proceso de condensación. Una placa más ancha, más flujo de calor. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de resolver este problema. ¿Realmente qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la forma o el comportamiento del espesor de la capa líquida descendente a lo largo de la placa vertical. Eso es lo que andamos buscando. Entonces, podemos hacer cambios de variables. A mí, sinceramente, lo más fácil que podemos hacer es la derivación. Si yo derivo esto, me va a quedar 3 por delta. El 3 va a quedar aquí. Y me va a quedar un delta aquí arriba. Y vean que en este caso muy específico, ¿sí? Este delta, este 3 específicamente, va a eliminar el 3 de acá. Bueno, aquí me gustaría añadir algo que es muy importante. Acá en la parte de arriba, cuando establecimos el flujo de calor conductivo.
Fíjense que tenemos dos fases, tenemos la fase líquida y la fase vapor. Aquí es importante indicar que esta es la conductividad térmica líquida, porque estamos hablando de que el calor desprendido por el fenómeno de condensación pues va a atravesar la capa líquida, es decir, el vapor llega, se condensa aquí, aquí hay un calor generado por el fenómeno de condensación y este calor va a fluir a través de esta película líquida hasta llegar a la pared. Por lo tanto, es la conducción del líquido. Dicho esto, voy a pasar a corregir todas las variables porque luego que obtenemos las ecuaciones resulta confuso a veces saber a qué se refiere, si se refiere a la fase líquida o a la fase vapor. Y dado que intervienen ambas fases, en este caso esta conductividad se refiere a la conductividad de la fase líquida. Ya estoy corrigiendo. Y me quedan nada más estos últimos. ¿Ok? Ahí está. Ahí tenemos lo que viene siendo esta conductividad. ¿Qué procede? Pues hacer de nuevo la integración. Pero antes de hacer la integración tenemos que acomodar este delta ahí arriba y este me va a quedar un delta a la 3. Y estos diferenciales los tenemos que reacomodar acá y luego proceder a la integración. ¿Ok? En este caso vamos a hacer una integración sin límites, creo que lo que más nos conviene. A lo mejor aquí lo correcto es tratar de acomodar las propiedades, ¿sí? Creo que lo más sano. Andamos buscando la forma del delta. Y bueno, creo que lo más correcto es hacer esto. Y vamos a integrar de nueva cuenta. Sería una integral de límites, sin límites. Todo esto es constante. Y bueno, vamos a tener que aquí me va a quedar delta sobre a la 4 elevado sobre 4. Después de integrar. Entonces ya integré, borro el resto. Y aquí simplemente me va a quedar x más una constante. Bueno, ¿cuánto vale esta constante? Es simple. Si esta es la parte superior de la placa vertical, aquí es donde inicia a formarse esta película descendente. Es decir, parte del vapor llega y en cuanto se condensa, se desliza hacia abajo. Por lo tanto, es de esperar que en esta región el espesor de la película descendente valga 0. Y eso ocurre cuando x vale 0. Entonces diremos que como cuando x vale 0, delta vale 0, esto nos lleva que aquí va un 0, aquí va el otro 0, por tanto a vale 0.
Y bueno, tendríamos que nuestra expresión buscada es esta, ¿no? Sería todo esto elevado a la raíz cuártica o elevado a la 1/4. Y tenemos una expresión de nuestra película descendente a lo largo de la placa vertical. ¿Sí? Esta es la tendencia que tendría nuestra ecuación. ¿Qué proseguirá? Bueno, aquí tendríamos ahora la necesidad de sustituir la expresión tal que realmente andamos buscando. ¿Qué andamos buscando? Recuérdense que en la transferencia de calor todo ronda alrededor del coeficiente de película H. En este caso vemos que el flujo de calor a lo largo de la placa vertical es variable. Entonces tenemos que establecer un coeficiente de transferencia de calor local. Entonces se me ocurre hablar, igual que siempre lo hemos hecho, de un Hx. Y bueno, el calor convectivo va a tener como fuerza motriz la parte más caliente, que es el vapor de saturación del vapor, y la parte más fría, que es la temperatura de la placa, que consideramos uniforme, ¿no? Esa es la bondad de la manera en que lo establecimos, ¿no? Porque podría ocurrir que la temperatura de la placa a lo largo del proceso de calentamiento también fuera función de X. En este caso vamos a considerar que es constante. Y nosotros sabemos que esto debe ser igual al flujo de calor que se transmite en esa posición. Y nosotros lo denominamos simplemente como Q punto. Les recuerdo que el delta se refiere a un pequeño flujo de calor. Es más, lo voy a poner entre paréntesis para evitar que se confunda con el símbolo del espesor de la película descendente. Ahí está. Bueno, este es el calor acorde a la ley de enfriamiento de Newton en términos de un coeficiente. Y fíjense que este calor sí lo conocemos nosotros. De hecho, está acá arriba. Es este calor el que nosotros andamos buscando. Pero ojo, bueno, me copio esta ecuación, pero a la ley de enfriamiento de Newton le falta el área de transferencia. Y el área de transferencia pues es el área perpendicular a la placa, que es esta misma que habíamos comentado anteriormente. Les recuerdo que el flujo de calor viene perpendicular del vapor y va atravesando el líquido, pues es esta área, ¿no? La convectiva. Entonces fíjense que ya tenemos, esta es la ley de enfriamiento de Newton, esta es la ley de Fourier, lo pongo, la ley de Newton, de enfriamiento de Newton, la ley de Fourier. Y como lo hemos hecho anteriormente, estos dos flujos de calor deben ser iguales. Entonces los voy a igualar. Y lo único que debo de cuidar es el signo, ¿no? Y les recuerdo que esta es la parte positiva. Y pues solamente tomo la parte positiva. ¿Qué tengo aquí? Tengo una expresión que me permite calcular el coeficiente de transferencia de calor convectivo. Aquí lo interesante es que esta área no la requiero, se va de acá. Vean, es el mismo delta. ¿Ok? Y vean lo simple que concluye esto. Era de esperar, ¿no? Que el coeficiente de película convectivo era la conducción térmica entre el espesor de película. Es de esperar de tener ese resultado.
Entonces ahora estoy obligado a sustituir el espesor de la película dentro del resultado que obtuvimos. Entonces aquí donde va delta tendría que poner esta cantidad. ¿Esto qué implicará? Bueno, me va a invertir todos los términos. Esta, por cierto, habría que entender que este está elevado a la 4 cuartos. Esto con la intención está elevado primero a la 4 y esto a su vez está elevado a la 1 cuarto. Vean que si hago esto no altero la expresión, pero esta que ven aquí la puedo poner acá arriba. Lo único que tendría que hacer es invertir las posiciones. Por ejemplo, esta X tendría que pasar a la parte inferior, mientras que todo esto, que es numerador, se vuelve denominador. Lo copio y todo esto que era denominador, perdón, se tiene que volver numerador. Ahí está. He hecho la inversión correspondiente. Fíjense que este KL a la cuarta lo puedo agrupar porque tienen los mismos exponentes arriba. Entonces lo puedo pasar acá. Y si lo paso de este lado, vean cómo esto va a ocasionar que esto sea un KL a la 3. Y bueno, ya no hay necesidad de escribir KL abajo, lo borro. Ahí está. Y bueno, esta sería la expresión correspondiente al coeficiente de película de transferencia convectiva local. Aquí me gustaría precisarles que es muy común que esta densidad es muy pequeña comparado a esta. Al ser esta mucho más predominante que esta prácticamente la densidad de líquido. Entonces, bajo esta idea, en vez de escribirlo así, lo puedo escribir de esta otra manera, quedándome de esta forma. Y bueno, aquí este es el calor latente o el de cambio de fase, ¿no? Tenemos ya un coeficiente de película. Vean que va con el valor de X, va de arriba hacia abajo. Y este coeficiente de película, si ustedes observan, tiene que ir disminuyendo con respecto al valor de X. Es decir, que la transferencia de calor es mucho mejor arriba, es decir, en la parte superior de la placa. Esto significa que es mejor la transferencia de calor en esta sección que en la inferior. Es obvio debido a que la capa líquida descendente va ampliando su espesor. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero un coeficiente global? Pues tengo que hacer la integración correspondiente. Tengo que integrar mi coeficiente local a lo largo de toda la placa. Y esto se vuelve mi coeficiente global, que simplemente le voy a poner h, ¿no? Y generalmente los libros le ponen HL y una raya arriba. Pero para que sea el promedio, lo tengo que dividir entre L. Generalmente estamos acostumbrados a manejar los nuzzles. Si yo quiero, yo podría formar mi nuzzle haciéndola de esta manera. Puedo pasar este valor hacia acá. Y lo único que me faltaría para que se me forme el nuzzle es dividirlo entre K.
Y bueno, aquí la duda es que K puede ser el K de vapor, porque estamos hablando de la transferencia del vapor hacia la placa. Pero si yo lo defino en términos de realmente el mecanismo que controla la transferencia de calor, sabemos que esto lo hace la película líquida. Y de hecho, cuando alguien diga cuál es el coeficiente de transferencia de calor originado por la película líquida debido al vapor que se condensa sobre la superficie metálica, pues uno dirá, bueno, tiene razón, se refiere al Nusselt de la fase líquida. Por lo tanto, en nuestra definición lo haremos en términos de la conductividad líquida. Y si divido acá, también tengo que dividir de este otro lado. Y vean que esto me forma un Nusselt. Y ojo, este sería nuestro Nusselt global. Ok, este es el Nusselt global. Lo único que nos falta es realizar la integración. Entonces, lo voy a dejar igual para que vea la definición. Y lo que tengo que hacer ahora es meter esto ahí. Quiere decir que esto va acá. Y vean que todo esto se puede separar en dos términos. La parte que contiene únicamente constantes y la parte que contiene la parte variable. Y vean que esto puede salir la integral misma. Y fíjense que esto se puede poner como 4 sobre 4. De tal manera que si lo meto aquí me va a quedar KL a la 4. Que va a eliminar 3 KLs arriba. Bueno, en conclusión, si este KL yo lo meto aquí dentro de esta constante, al meterlo me va a quedar como KL a la 4, pero como tengo 3 arriba, se van a eliminar y solamente me va a quedar 1 abajo. Y ya me preocuparía por esta integral, y esta integral se puede trabajar de esta forma. Hacemos la integral correspondiente y sabemos que lo que tenemos que hacer es x. Si yo lo sumo me va a quedar a la 3 cuartos. Y aquí me va a quedar, obviamente, 3 cuartos. Se ve un poco grotesco. Vamos a usar este. Ahí está. Va a tener límites, obviamente. Límite inferior, 0. Límite superior, L. 0, L. Y bueno, si sustituyo el límite superior va a quedar dividido entre el valor de L nada más. Y el inferior, pues va a ser 0. Me va a quedar de esta forma. Vean que esta L sin ningún problema puede entrar dentro de nuestra expresión. Pero entraría como L cubo. De esta forma. Y bueno, aquí me quedaría 4 tercios porque quedaría invertido. Entonces ya no tengo que escribir los 3 cuartos de acá. Y fíjense que de aquí este 2 al cuadrado es 2 al cuadrado, y bueno, esto puede salir como raíz de 2. Raíz de 2, saco el 4. Y bueno, puedo multiplicar por raíz de 2 arriba. Y bueno,
aquí va a haber una parte numérica que hay que trabajarla. Y bueno, esta sería la expresión. Fíjense que podemos multiplicar por raíz de 2 arriba y abajo. Entonces esto me va a generar un 2. Y pues va a eliminar un 2 de arriba. Este 2 va a eliminar el 2 de arriba y me va a quedar de esta forma. Y efectivamente esta es la forma que ustedes podrían revisar en el libro de Manrique, en el libro del BERT también viene la expresión. Y bueno, si quisiéramos cambiar nuestra pared y decir que tiene alguna inclinación, recuerden que todo es cuestión de poner un coseno del ángulo de inclinación o un seno del ángulo de inclinación, dependiendo si el ángulo lo mido con respecto a la horizontal o la vertical. En la expresión original venía el ángulo con respecto a la vertical, entonces sería coseno de beta, ¿no? La gran pregunta es, ¿y cómo saber cuándo aplicar esta fórmula? Bueno, esta fórmula habíamos dicho que era para régimen laminar. Y esta fórmula le tenemos que averiguar el Reynolds. Y el Reynolds crítico para este tipo de sistemas tiene un valor de 350, lo cual ha sido estudiado experimentalmente. La gran duda es cómo establecer el Reynolds. El Reynolds básicamente se establecería como la velocidad promedio de la película descendente, ¿sí? Que sería multiplicado por el valor delta o el espesor correspondiente. ¿Cuál me faltaría? La densidad dividido entre la viscosidad. Obviamente que estamos hablando de una película líquida descendente, la viscosidad líquida y es la densidad líquida. Sé que es complejo hablar de esto, pero les recuerdo que esto se puede escribir de otra manera. Realmente podríamos escribir el flux másico, ¿sí? De nuestro sistema, ¿no? Ahí no me gustaría que nos confundiéramos. Y ojo, fíjense que esta es la velocidad promedio del sistema. Generalmente nosotros lo trabajábamos en términos del flujo másico. Aquí lo voy a poner con estos símbolos. Ahí está. Es la velocidad promedio. Solamente que hay un detalle. Hay que recordar que este Reynolds es un Reynolds local. Es decir, aquí hay un valor de Reynolds y conforme voy descendiendo, la velocidad promedio y el espesor van cambiando. Por cierto, no lo podría tampoco representar en términos del flujo másico porque también el flujo másico que va descendiente también va cambiando con la posición X. Generalmente lo que se establece es, se determina a partir de la altura de la placa aquí y con ese valor se establece el tamaño del Reynolds. Si el Reynolds está por debajo del valor de 350, se considera que está en régimen laminar. Eso es lo que se puede utilizar, ¿no? ¿Sí? Les recuerdo que este es un Reynolds local. ¿Sí? Todo esto es el promedio, pero en la posición X y el espesor en la posición X. ¿Sí? Esto está indicando que funciona en la posición X y lo único que es constante son estas densidades. Otra duda que podría haber es qué propiedades utilizar. Entonces el libro dice que se utilice lo que viene siendo
la temperatura de la película. Le llaman TF de film. Y bueno, es otra vez lo mismo. Es la temperatura de la placa más la temperatura de saturación del vapor entre dos. Es decir, es un promedio del sistema. Entonces, bajo estas consideraciones nosotros podemos aplicar esta correlación sin ningún inconveniente. Me gustaría aclararles algo todavía último, de que qué pasa si estoy por arriba del valor de 350. Bueno, para régimen turbulento se ha presentado esta expresión. Vean que cambia el coeficiente, cambia el exponente, y esta nueva ecuación puede ser de utilidad para evaluar ese coeficiente de película. Fíjense que en este caso no es el coeficiente local, ya es el coeficiente de película global del sistema. Y no viene en términos de Nusselt, viene directamente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí lo que tenemos es nuestra expresión revisada contra datos experimentales tanto en régimen laminar como en régimen turbulento, cada una de las dos correspondientes que les he comentado. Ojo, para el régimen turbulento, la anterior para el régimen laminar. Vean aquí la misma ecuación, quizá una nomenclatura un poco distinta, pero bueno, es la misma el resultado que obtuvimos. Tenemos dos expresiones para lograr este resultado. Por último viene un pequeño ejercicio resuelto. Nos habla de que se condensa vapor saturado seco a una presión de 1 bar sobre una placa vertical. Nos da la altura de la placa. Dice que la placa tiene una temperatura uniforme de 60 grados y nos piden que calculemos el coeficiente de transferencia de calor. Bueno, a 1 bar sabemos que tiene una temperatura de saturación prácticamente de 100 grados. Aquí vale 99.63. Se evalúa lo que viene siendo la entalpía de vaporización en el sistema internacional. Se buscan las propiedades de líquido. Ojo, densidad de líquido, en este caso del agua, conductividad del agua, viscosidad del agua a la temperatura de 80 grados porque es un promedio, ¿no? Entre 60 y prácticamente los 100. Se toma la fórmula, ¿sí? Se considera que es régimen laminar, se evalúa un valor de delta, ¿ok? Esta fórmula es la que obtuvimos para régimen laminar, se calcula la velocidad promedio, ¿sí? Considerando que es régimen laminar, se evalúa el Reynolds, se comprueba que efectivamente era correcto, que era laminar, por tanto todas estas ecuaciones aplicadas son de valor y simplemente usamos la ecuación obtenida con todas las propiedades evaluadas y obtenemos un coeficiente de película de 5151 watts sobre metro cuadrado Kelvin, que es un coeficiente bastante grande. Entonces, este es el valor, ¿sí?, de estos desarrollos matemáticos obtenidos. Y bueno, en caso de problemas de este tipo, sin ningún problema pueden ser aplicados. Hay veces que, como en el caso de los intercambiadores de tubo y coraza, pues tenemos un haz de tubos, son tubos pero horizontales, y alrededor de estos tubos está rodeado de un vapor saturado, que es el que se encarga de calentar el fluido frío que va dentro de los tubos. Estos tubos son tubos horizontales. Y bueno, Manrique nos ofrece también un conjunto de correlaciones que podemos emplear, ¿sí? Entonces, este sería la ecuación correspondiente, ¿sí?, de acuerdo a Chapman, ¿sí?, para ese tipo de tubos. Vean que ya no está en términos de la altura de la placa, sino va en términos del diámetro del tubo y todas las propiedades correspondientes, ¿no? Y bueno, si usáramos n tubos, entonces tendríamos que emplear esta ecuación. De alguna manera lo que está haciendo es dividir, ¿no?, lo que corresponde a cada tubo.
Aquí me gustaría aclarar algo bien interesante, que la manera en que los tubos están dispuestos siempre ha sido muy importante. Vean, aquí tengo los tubos alineados, vean cómo se forma el condensado, vean cómo es muy delgado aquí y se va engrosando, y este se derrama sobre el otro tubo y sobre el otro tubo. Vean que aquí el condensado líquido cae y ya cae directamente hacia el lugar donde se purgan los condensados y evita derramar hacia el otro tubo. Es claro que el sistema más eficiente es el sistema derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que la película líquida descendente caiga sobre un tubo y sobre otro tubo, lo único que logra es que tengamos quizá espesores de película más gruesos que si lo hacemos de esta u otra manera. Ciertamente la construcción de un sistema de tubos asimétricos es un poquito más complejo, ¿no? Realmente tendremos a diseños simétricos, pero hasta este tipo de disposiciones son importantes. Y aquí cabe aclarar de que este tipo de geometrías deben de ser considerados dentro de las mismas correlaciones a emplear. Si me cambian la geometría correspondiente, hay que buscar la correlación que considere este cambio de geometría. Bueno, esto es lo que sería con respecto al fenómeno de condensación, cómo impacta en el coeficiente de película de transferencia de calor. Y bueno, concluyo aquí.